Hola, ¿cómo estás? Te saludo Alexandro Badilla y hoy vamos a hablar en esta serie de entrenamientos que pienso seguir y continuar haciendo acerca de diversos temas que tienen que ver con los negocios en Internet, con el manejo de grupos y con cómo mejorar el marketing que realizamos para nuestros distintos tipos de negocios, para nuestras profesiones y para los modelos de negocios que estamos haciendo en la actualidad. Pero en cada uno de estos encuentros vamos a hablar de algunos temas que son digamos, cruciales para poder llevar adelante cualquier tipo de negocio y que no siempre se hablan de una manera precisa o más bien basada en la experiencia que cada uno de nosotros pueda tener. Y me parece que habilitar estos espacios y poder empezar a pensarlos es la mejor manera de poder mejorar estos equipos, mejorar estos negocios, mejorar nuestras estrategias, mejorar nuestra presencia y por supuesto nuestros resultados con aquello que estamos haciendo. Hoy tengo aquí un texto que quiero leértelo, un extracto en realidad de uno de los textos de Roland Barthes, este autor que me parece da para todos, uno de su libro que es Fragmentos de un discurso amoroso, y en uno de sus capítulos dice, que se titula Esto no puede continuar, él trata de dar el concepto que tiene sobre lo que significa lo insoportable. Y dice que, bueno, y en relación a Werther, este personaje fantástico de la literatura, este personaje que está enamorado de una mujer llamada Carlota, él toma este extracto para tratar de explicar el concepto de lo que es lo insoportable y vamos a compartirlo. Él dice, al final de la novela, con una expresión que precipitará el suicidio de Werther, Carlota, quien tiene también sus problemas, termina por comprobar que esto no puede seguir así. Esas palabras, Werther habría podido decirlas él mismo, y enseguida, puesto que es propio de la situación amorosa, ser inmediatamente intolerable, una vez que la fascinación del encuentro ha pasado. Un demonio niega el tiempo, la maduración y la dialéctica, y dice a cada instante, esto no puede durar. Sin embargo, dura, si no siempre, al menos mucho tiempo. La paciencia amorosa tiene, pues, por punto de partida, su propia negación. No procede ni de la espera, ni de un dominio, ni de un ardid, ni de una temeridad. Es una desgracia que se usa en proporción a su agudeza. Una sucesión de sacudidas, la repetición cómica del gesto por el cual yo me manifiesto, que he decidido valientemente poner fin a la repetición. La paciencia de una impaciencia, sentimiento razonable. Todo se arregla, pero nada dura. Sentimiento amoroso, nada se arregla y sin embargo dura. ¿Por qué elegí este extracto para hablar sobre el tema de hoy, que es grupos y grupalidad? Porque creo que sucede mucho esto. En los grupos siempre van a ser una expresión de ciertos sentimientos de amor o de hostilidad entre personas que nos van a generar reacciones por estar trabajando unos con otros. Pero para poder hablar de grupos hay que empezar a tratar de entenderlos como un conjunto de personas que están enfocadas en lograr algo, una meta en común, y que van a trabajar durante cierto tiempo para poder hacerlo. Y dentro de ese grupo van a existir roles definidos, van a existir liderazgos rotativos, o deberían existir liderazgos rotativos, que le permitan a las personas poder explotar aquello con lo que cuentan para poder desarrollar de la mejor manera su tarea y al mismo tiempo potenciar lo que cada uno de los integrantes de un grupo tiene para ofrecerle a esa meta que están buscando juntos, pero también a el crecimiento personal del otro. La grupalidad es un concepto que abarca tanto los aspectos que tienen que ver con la meta en sí misma como las interacciones que se generen entre los miembros de un grupo que tienen distintos tipos de tonos, el tono emocional, el psicológico,
en cuanto a la resolución de problemas y de tareas, las habilidades, las capacidades e incluso las herramientas que interaccionan dentro de ese grupo y que permiten desarrollar determinadas tareas de modo más productivo o improductivo en relación a ese objetivo que los ha reunido en principio. Pero digamos que los grupos, es importante poder hablar de los grupos porque en el ámbito de los negocios, tanto de los negocios online como de los presenciales, siempre estamos trabajando con otras personas. El poder trabajar con otras personas, cuando hay más de 2 personas ya estamos hablando de un grupo. Y eso ya genera un tipo de interacción que tiene características particulares. La comunicación siempre va a estar mediada por diversos elementos, partiendo desde cómo una persona percibe nuestro mensaje, aquello que estamos intentando darles a conocer, y también cómo filtra la información que recibe desde afuera. Entonces eso ya va a generar un encuentro de ideas, a veces desencuentros, a veces malestar, a veces placer, a veces satisfacción y a veces insatisfacción. Pero poder empezar a pensar el grupo como justamente un lugar de encuentro y de choque de universos y de ideas y de formas de pensar es lo natural. Si en un grupo no existiera eso, no crecerían y no solamente sería improductivo en relación a los objetivos, sino también en relación al propio crecimiento personal. En los negocios de multinivel que están muy, no quiero decir de moda, sino que son un modelo de negocio muy desarrollado por muchas personas, hay que empezar a prestarle mucha atención al tema de la grupalidad porque justamente son modelos de negocios en donde el plan de compensación es muy bueno y muy sólido, por lo general, si es un buen negocio de multinivel, pero ¿en dónde fallan las personas que están haciendo negocios de multinivel? Creo yo que fallan en este punto, en el punto de que no logran una grupalidad o que no logran integrar estas formas de lo insoportable, como lo vimos en este relato de Barthes de esto no puede continuar. No pueden integrar lo insoportable de lo que significa construir una idea de futuro para nuestro grupo y para nosotros mismos. Van a haber cosas que no nos van a gustar, van a haber cosas que tenemos que mejorar, van a haber cosas que tenemos que pulir, van a haber cosas que necesariamente tenemos que continuar trabajando, pero el espacio del grupo tiene que poder favorecer ese tipo de integraciones y hablar justamente de lo insoportable. Y yo creo que los negocios de multinivel fallan justamente porque no dan lugar a que las personas puedan expresar aquello que están sintiendo en el momento en que están sintiendo, y los malestares son los que terminan por dinamitar un buen equipo, un buen negocio, tanto de manera presencial como de manera online, y eso es algo que sucede lamentablemente mucho en los negocios del tipo de multinivel. Pero si tenemos que hablar acerca de grupos, tenemos que hablar del liderazgo. Ser líder no significa ser ni un líder autoritario, ni un líder democrático, ni un líder permisivo. De lo que se trata es poder reconocerle al otro las capacidades que tiene, potenciarlas, señalar aquellas sobre las que hay que trabajar y al mismo tiempo poder reconocernos a nosotros como integrantes de un equipo, pero no todo el tiempo con la responsabilidad absoluta de ese equipo, porque un líder coordina en muchos momentos, pero en algún momento también tiene que poder darle paso a otras personas que puedan hacer mejor nuestro trabajo, o mejor el trabajo que ese momento del grupo lo demanda o del objetivo que estamos buscando lo está demandando. Entonces, el liderazgo tiene que ser rotativo y eso tenemos que tenerlo en cuenta. No siempre una persona, por más conocimiento y experiencia que tenga, va a ocupar el lugar central o no debería ocuparlo. Poder corrernos del lugar de líder todo el tiempo no solamente distiende el grupo, nos distiende a nosotros, sino que también es un aprendizaje constante. Yo hablo mucho de este concepto del aprendiseñanza, ¿no? Tenemos que ser, un líder tiene que ser un aprendiseñante y un sentipensante. Aprendiseñante porque tiene que tener
la suficiente apertura como para incorporar nueva información y al mismo tiempo trasladarla a las otras personas de la manera en que mejor les convenga, pero también tiene que ser sentipensante, es decir, poder considerar el punto de vista del otro, empatizar con el otro. En este caso hablamos de un integrante de un grupo, pero podríamos estar hablando de un cliente, podríamos estar hablando de una estrategia, podríamos estar hablando de muchas otras cosas que van a ser tamizadas por la razón, pero que en principio tienen que pasar por el punto de vista del otro para poder lograr entender la lógica del otro y ahí recién poder generar una respuesta que satisfaga a las dos partes o que satisfaga las necesidades que necesitan ser satisfechas en ese momento o que resuelvan algo en particular. Entonces tener una postura de aprendizañante es necesaria, es obligatoria te diría yo, y la postura de sentipensante tiene que ver más con el trabajo interno y de cómo creamos una comunicación efectiva con el resto de los miembros de un equipo, tanto de manera presencial como de manera online. Sin embargo, los roles también tienen que estar definidos, es decir, qué va a hacer cada una de las personas dentro de nuestro equipo es fundamental. El líder tiene que poder coordinar esto, pero también tiene que poder reconocerle, como ya dije, a los otros miembros que existen roles que pueden cumplir mejor o peor en algún momento y que van a cumplirlos de manera consciente o inconsciente en algún momento, pero hay que estar sobre eso para poder señalarlo y que no entorpezca la tarea. Pero hablando más específicamente de los grupos, me parece que es importante poder mencionar las diferencias entre cómo trabajar un grupo de manera presencial y cómo trabajar un grupo de manera online. Las ventajas que tiene un grupo presencial tienen que ver con que favorecen la sociabilización y las relaciones y la comunicación en general. Esto no es algo nuevo, digamos. Por ejemplo, el poder estar haciendo esta transmisión online es distinto a poder tener a una persona cara a cara y poder contactarme con ella, mirar sus reacciones en el momento, su postura corporal, un montón de otros elementos que la virtualidad deja de lado y que tienen que ver con la naturalidad de la comunicación que se puede establecer entre dos personas. Pero la ventaja, esa ventaja también es, digamos, puede en algunos momentos ser trasladada o ponerse como un obstáculo muchas veces, porque en el mundo online lo que tenemos también es la posibilidad de que hay un descentramiento, ¿no? No necesitamos estar en un lugar físico para saber cómo se está desarrollando un negocio, qué es lo que se debe hacer o cómo resolver un problema. Esa es una gran ventaja de la virtualidad y probablemente la gran ventaja de la virtualidad y de trabajar con grupos online. Pero me parece que solamente trabajar grupos o trabajar negocios o trabajar equipos de modo presencial, perdón, de modo online, no es favorecedora para este tema de la grupalidad que hablábamos antes, ¿no? Y especialmente cuando se presenten muchos de estos momentos de lo insoportable, como en el relato de Roland Barthes. Entonces, hay que poder cotejar en una balanza muy comedida entre las ventajas del mundo presencial y de la grupalidad de manera presencial o de trabajar con grupos de manera presencial y de trabajar con grupos de manera virtual. Pero otra ventaja tiene que ver con, bueno, la comunicación. La comunicación es siempre más efectiva cuando hay una interacción cara a cara. Todavía eso no ha sido mejorado o no podrá mejorarse porque cuando podemos hablar con alguien cara a cara, escuchar su tono, no leer solamente un mensaje que está libre de tono y lo podemos interpretar por ende de cualquier forma y ponerles el tono mental, como cuando leemos un mensaje del WhatsApp y nosotros le vamos poniendo el tono al mensaje y nos enojamos y respondemos en relación a un tono inexacto. Ese tipo de cuestiones suele suceder. Las fallas en la comunicación en relación al tono, en relación al momento, en relación al contexto, pueden darse cuando hay una comunicación que no es efectiva en el mundo online. Y eso es algo que se subsana bastante más rápidamente de manera presencial. Entonces ahí tenemos otra ventaja. La empatía es otra gran ventaja que tenemos en los grupos o que tenemos dentro de los grupos con los que podamos trabajar de manera presencial. Pero la empatía es un concepto y deberíamos hacer un streaming exclusivamente para hablar de la empatía y de por qué es importante el concepto de ser un líder sentipensante
o trabajar desde esta postura de ponernos en el lugar del otro, porque eso nos permite no solamente tomar decisiones más inteligentes, sino también tomar decisiones mucho más meditadas que no tengan que ver con un logro de corto plazo. Cuando hablamos con grupos o de grupos, y especialmente estoy recordando los negocios de multinivel, la grupalidad tiene que ser pensada como una estrategia a largo plazo, porque no se trata de generar un grupo que funcione bien por un momento o por un mes, sino que funcione por lo menos durante un año, o tal vez muchos dirían que a partir de un año recién un grupo comienza o puede denominarse como grupo y que exige grupalidad dentro de ese cúmulo de personas. Pero la grupalidad tiene que ser pensada a largo plazo. Cada una de las acciones que realizamos cotidianamente, hablando con el otro o no hablando con el otro, ocultando malestares o expresándolos, mejorando la comunicación o no mejorándola. Cada una de esas acciones que vamos realizando van construyendo un tipo de vínculo dentro del grupo que se va a expresar y se va a medir con mayor o menor grado de éxito con respecto al objetivo de ese grupo. Es decir, si nos juntamos porque queremos, no sé, lograr el éxito en esta empresa de multinivel o con este producto para venderlo a determinado grupo de personas, pero yo me llevo mal con el que está al lado y nunca se lo dije, o sus ideas siempre me parecen malas y siempre todo el grupo va detrás de esas ideas y nunca las cuestionamos porque esa persona es X persona. Entonces, si yo nunca digo eso, pero tengo mejores ideas y después fallamos al incorporar esas estrategias al producto, al objetivo del grupo, que en este caso sería vender el producto o ganar dinero con una empresa multinivel, si no propiciamos que el grupo fluya a pesar de los malestares y que los malestares solamente surjan cuando ya el fracaso está concretizado, digamos. Si no lo solucionamos, entonces es ahí cuando los grupos fallan. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar cuando nosotros trabajamos con grupos, o deberíamos poder evitarlo. Y esta es una de las grandes ventajas de ponernos en una postura de sentipensantes para poder reconocer qué hay en el otro y qué hay en su comunicación o en su falta de comunicación, en sus silencios, en sus modos de presentarse, en sus modos de explicar sus ideas, que pueden estar jugando a favor o en contra de los intereses de todos los miembros del grupo. Eso es a lo que haríamos referencia con una postura empática y a una postura sentipensante. Bueno, finalmente una de las grandes ventajas que también la tiene el mundo online es que los grupos siempre, o por lo menos me parece a mí, que un líder de equipo es más que un jefe, tiene más rasgos de un coach y en ese sentido tiene que poder potenciar las habilidades, las destrezas y los recursos con los que cuenta una persona en relación de vuelta siempre al objetivo del grupo. Si una persona es buen orador, ¿por qué lo voy a mandar a que trabaje con el programador? Si una persona es muy bueno haciendo presentaciones, ¿por qué lo voy a mandar a que solamente busque las imágenes para la diapositiva? Si una persona es, no sé, una persona que tiene la habilidad de poder resolver problemas de manera creativa, ¿por qué lo voy a mandar a, no sé, a que solamente traiga el café o el tentempié para la charla? ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? A lo que voy es que dentro del grupo hay que propiciar espacios en donde cada uno reconozca lo que le puede aportar al grupo y los otros miembros, no solamente el líder de equipo de ese momento, pueda ayudar a desarrollar las destrezas que tiene esa persona. Esto es realmente importante y realmente crucial, y esto es para mí lo que marca la diferencia entre los equipos que tienen éxito y los equipos que no tienen éxito en relación al objetivo y en relación a plazos de tiempos determinados. Con respecto, bueno, a las desventajas de la presencia de los equipos presenciales o de los equipos físicos, podemos llamarlos también, la desventaja más importante para mí pasa por el hecho del uso del tiempo.
A veces en muchas de las grandes corporaciones se hacen muchos meetings, muchas reuniones que no tienen ningún sentido o que se las hacen con demasiada frecuencia donde no tienen ningún sentido. Nosotros como pequeños emprendedores, como freelance y como creadores de equipos autogestionables como los de multinivel, debemos poder entender que no tenemos tiempo que perder. Las reuniones presenciales tienen que tener un objetivo claro, estrategias que funcionen, tienen que poder darle lugar a todos y no tienen que ser una pérdida de tiempo para nadie. Estamos hablando de poder hacer reuniones que favorezcan la grupalidad, reuniones que favorezcan la comunicación, reuniones que ayuden a resolver problemas, ayuden a resolver conflictos y muestren nuevas perspectivas. Si una reunión no cumple con esos requisitos o no propicia estos elementos, es una pérdida de tiempo. Y sería mejor no hacerlo. Tal vez sería mejor recurrir al mundo online. Entonces, en el mundo online decíamos que teníamos como una de las principales ventajas el tema de la descentralización. Cuando hablamos de descentralizar decimos que no todo tiene que estar centrado en un solo punto, en una sola institución, en un solo local, en un solo lugar, en una sola casa. La descentralización tiene que ver con que muchos pueden manejar la misma información sin tener que asistir a un lugar físico. Y la comunicación constante es probablemente una de las mejores ventajas de la comunicación o de los medios de comunicación online. Tenemos el WhatsApp, tenemos las transmisiones en vivo, tenemos el Skype, tenemos Zoom, tenemos un montón de herramientas que nos permiten estar en contacto constantemente. Es muy difícil que alguien pueda decir, excepto cuando cae el Facebook y todas las redes sociales al mismo tiempo, pero es muy difícil que alguien pueda decir que no está al tanto de lo que está haciendo el otro miembro del grupo si saben que tienen canales de comunicación habilitados. Entonces la comunicación constante es una gran ventaja para los grupos online. Pero una desventaja importante es que no se pueden gestionar de una manera correcta o de una manera asertiva los conflictos y los malestares que pueden llegar a tener personas dentro de un grupo online. Por eso lo mejor no es comenzar con un grupo online, sino con un grupo presencial que eventualmente utilice los medios de comunicación online para apoyar sus estrategias presenciales. Porque gestionar los malestares, gestionar niveles de comunicación en donde la palabra, los malestares, los sentires, los sentipensamientos de alguien puedan ser gestionados con celeridad como para poder utilizarlos como dinamizador de la grupalidad y no como estancos o no como pivotes que hundan a un grupo, es difícil, o sea, es mucho más difícil que hacerlo de manera presencial. Yo no digo que no sea fácil, pero gestionar los problemas de una persona cuando una persona está en un determinado lugar y otra en otro lugar y es con esa persona con la que tiene problemas y no con la otra, es más complejo, justamente porque no existe el cara a cara o no existe la posibilidad del cara a cara. De vuelta, eso va a depender mucho de las habilidades del líder de equipo de ese momento y de cómo se esté gestionando o en qué momento está ese grupo en relación al objetivo que quieren lograr. Bueno, y algo interesante, y esto sí para los líderes del grupo, es que tienen que tener en cuenta y desarrollar la suficiente confianza en el rol que cada uno de los miembros de un equipo tiene, porque si el rol en principio no está definido o no queremos delegar determinados tipos de trabajo dentro del mundo online a una persona que no conocemos físicamente o que tal vez justamente tenemos algún malestar con esa persona y no se lo decimos, va a quebrantar la confianza en el rol de esa persona. Decíamos, por ejemplo, si alguien es creativo y estoy necesitando de esa creatividad para cumplir con el objetivo del grupo, pero no la conozco o no confío en que pueda desarrollar eso que dice que puede desarrollar, ahí tenemos un problema sobre el cual tenemos que trabajar. La confianza, la actitud hacia el rol, la postura del líder, las habilidades de esa persona, todo esto se tiene que trabajar y se tiene que exponer entre todos los integrantes de un grupo.
No existe alguien que tenga la varita mágica para trabajar con grupos o para trabajar los conflictos y los malestares que, por cierto, no lo dije hasta ahora, pero son naturales. Cuando existen dos personas, siempre van a haber malos entendidos, es natural que sea así, pero cómo hagamos las clarificaciones y cómo respondamos a esos malos entendidos, tanto anímica como verbalmente, es lo que marca la diferencia entre las personas que tienen o no tienen éxito dentro de los grupos o que aprenden o no aprenden a trabajar con grupos. Los líderes deberían poder tener la posibilidad de trabajar con grupos de manera constante, pero propiciando todos estos elementos que habíamos hablado antes, que configuran lo que yo llamo la grupalidad. Y fundamentalmente porque de lo que estamos hablando aquí es de poder lograr los objetivos en grupo. En un grupo no va a ganar más el que más sabe, va a ganar en la medida en que pueda ayudar a los otros a que sepan lo que él mismo sabe, a mejorar lo que él sabe, por eso la actitud de aprendizañante, y va a ganar en la medida en que esa persona tenga éxito. Nuestro éxito cuando trabajamos con otras personas depende del grado de éxito que ellas mismas tengan con respecto a lo que ambas buscamos lograr o todas buscamos lograr. La grupalidad es un tema complejo, es un tema amplio, es un tema interesante y vamos a seguir hablando de esto porque no existen, o mejor dicho, existen hoy cientos de industrias sin chimenea, como se las conocen, que están muy enlazadas a distintos tipos de modelos de negocios que no tienen una localización física cercana o directamente no la tienen, y por eso la modalidad online y el trabajo en grupo online ha crecido de manera exponencial y es genial que así sea, pero también han aparecido nuevas barreras y nuevas formas de resolver estos conflictos, o a veces no aparecen, y eso es lo grave. Cuando no aparecen formas de resolver conflictos que se dan por trabajar con grupos de manera online, es que, bueno, viene la decadencia, viene el declive y la decadencia de esos grupos que a veces nos han costado, generalmente nos cuesta mucho tiempo y mucho dinero construir. Por eso es muy importante poder hablar de cómo creamos equipos, más que de los negocios en sí en donde se trabajan con equipos, de cuál es nuestro rol dentro de esos equipos, poder pensarnos a nosotros mismos, ser críticos de cómo actuamos frente a determinadas situaciones para poder mejorar y después para poder identificarlo dentro de los grupos a los que pertenezcamos, y por supuesto para poder ayudar a otras personas a que desarrollen una actitud proactiva, crítica y sentipensante acerca de lo que están haciendo dentro de un grupo. Bien, esto era simplemente una transmisión en vivo que quería hacer sobre este tema. Vamos a seguir hablando sobre este y otros temas que me parecen que no se están abordando en la actualidad y que son muy importantes que los podamos continuar hablando. Mi nombre es Alexander Bobadilla, me encuentras en todas las redes sociales, en mi grupo de Facebook que se llama Cursos Marketing y Aprendizaje. Si no estás ahí te puedes unir, compartimos cursos de manera gratuita, diversos tipos de cursos de todo tipo, de memoria, de trading, de forex, de oratoria, de neuromarketing y un montón de cosas. Y bueno, en mi Instagram, que es Alexander Bobadilla Web, y mi Twitter, Alex Bobadilla. Entonces, si tienes alguna pregunta, si quieres hacer algún comentario, me puedes enviar tu pregunta por cualquiera de esas redes sociales y encantado te ayudaré a mejorar tu trabajo en equipo y tu negocio. Bien, nos vemos en el próximo streaming. Esto es para mi página Alex Bobadilla Web de Facebook. Si no le diste like, dale like y nos vemos en otro encuentro.